estamos con Emilce Garzón. Primero, bienvenida, muchas gracias por venir. Gracias por traerme a la zona de Retiro. Claro. Me sentí turista. Nosotros te conocemos a vos por tu trabajo en medios, en redes, hablando de tecnología en general, de cripto, de blockchain, de AI y de temas tech en general. Y por eso también queríamos invitarte y decirte, che, vení porque parece que tenemos mucho por hablar. Sí. Y justamente queremos hablar de esos temas. Vamos. Primero, la más amplia, ¿por qué? ¿De dónde sale la motivación para hablar de esos temas? Para querer comunicar sobre tech en Argentina o en términos amplios. Bueno, yo trabajé muchos años en empresas de tecnología, servicios. Yo soy licenciada en marketing, en principio. Ese es mi background. Y una de las cosas que me motivó a estudiar eso tenía que ver con el desarrollo de marcas. Que me parecía que decía, bueno, hay un espacio que es no monopólico, pero sí oligopólico en las empresas de servicios, de telefonía, principalmente fue eso. Y dije, ¿qué pasa si yo un día cumplo el rol de crear una marca o trabajar en una compañía en la que represento una marca, hace una parte de branding, y toda esa gente que no está siendo escuchada, servicios como el agua, electricidad también, que no puedes quejarte, y toda esa parte con el cliente, ¿y qué pasa si yo hago eso? O sea, había una parte medio justiciera. Okay. En paralelo, cuando era muy chica, esto es como se lo conté a alguien hace poco, yo estaba durmiendo y de repente me desperté, mi mamá se reía, estaba escuchando a Susana Jiménez ahí a las 8, yo era primaria, yo me dormía muy temprano. Y dije, ¿cómo esta mujer hace lo que quiere preguntando lo que quiera? Y me surgió lo del periodismo, pero... ¿Vivo? ¿Vivo? Y todas las otras que estoy a favor y en contra de lo que dice Susana. Pero más allá de eso, dije, mirá, esta señora pregunta lo que quiera, quien quiere, personajes súper relevantes. Sí. Esas dos situaciones quedaron, yo estudié marketing, empecé a trabajar con distintas marcas, empecé a hacer ese trabajo de branding y me empezó a pasar que decía, che, si le explico a la gente por qué hago lo que hago en mi trabajo, que tengo que negociar mucho, hacia la parte de product management también, digo también porque estuvimos hablando con Guido sobre los trabajos, pensé, bueno, estaría bueno explicarle de dónde vienen los números, por qué tengo que negociar esto, por qué me tiene que dar esta información, y salió esa parte medio docente. Okay. Me voy de las empresas, empiezo con la docencia y empiezo a comunicar de forma abierta en un teatro, cuestiones de marketing, y que ya me daba cuenta que yo era más como disruptiva, que le decía a los gerentes, che, pero si vos no tratás bien a tus equipos, no estoy hablando de ahora, estoy hablando de hace casi 10 años atrás, no tratás bien a tus equipos, no pretendas que ellos confíen en vos, que construyan la marca, que no se vayan. Cuando pasa toda esa situación y sigo dando clases y demás, un día un periodista me dice, che, vos tenés cosas para decir. Yo trabajaba con emprendedores de tecnología y emprendedores de otras categorías. Okay. Con esta parte de marketing podía mentorear. Y así empecé y dije, no me quiero meter en las cuestiones políticas y económicas del país, porque yo estoy a favor de la educación, o sea, no de algún color político. Entonces, desde ahí dije, bueno, a ver qué pasa. Me asustaba mucho cómo las redes sociales estaban metiéndose en nuestra vida. Dije, voy a empezar a investigar y tuve una referente que fue Natalia Suazo, que escuchándola un día dijo, mira, vos tenés que prestar atención siempre a quién está detrás de esa plataforma. Y eso fue como, wow, está. O sea, tiene sentido esto que dice. Y empecé a investigar y dije, bueno, voy a ir por este lado, que me parece que hay un montón para contar. Contar cosas que no se cuentan siempre. Siempre se vinculaba a la tecnología con los gadgets. Claro. Era como, pará, hay mucho más. Está metida en nuestra vida todo el tiempo. Y la tecnología es mucho más que el gadget y mucho más que la plataforma. La tecnología es cómo nos modifica nuestra vida diaria desde siempre, desde la dimensión de la rueda, eso es tecnología. Entonces ahí fue que dije, pará, hay un montón de cosas. Y también había tenido vínculo con ciberseguridad hace varios años en una empresa de seguros en la que trabajaba en innovación con un producto que se llamaba Identidad Robada. Hacía el desarrollo del pricing, la promoción. Y claro, vos le hablabas de eso hace más de 10 años a alguien y te decía, no, ¿cómo va a pasar? ¿Cómo que esta marca toma mi documento y saca una tarjeta? Y después, y cuando veías el problema que se generaba, era muy heavy. Creo que esa combinación, más que me gusta mucho la música electrónica y creo que la música electrónica es la música de los robots, me llevaron ahí. Y también tuve un novio, mi primer novio, 10 años de novia, con alguien que era ultra geek. Okay. Entonces creo que fue un poco todo eso lo que me llevó a esta situación y a este tipo de periodismo de tecnología que yo hago. Me parece súper interesante porque está esta idea, casi un prejuicio de que
para poder entender la tecnología o tenías que ser programador. Creo que hoy no tanto, pero si hablamos de hace 10 años, o programador o ingeniero, o tenías que saber, tenías que darte maña y que no era algo accesible. Que sí, hay partes que no son tan accesibles si no tenés un cierto conocimiento técnico, pero hay mucho que está más cerca de la superficie que simplemente escuchando a alguien y poniendo a investigar y un poco de Wikipedia, que cualquiera con un teléfono hoy puede acceder, podés realmente empezar. Pero ese primer paso normalmente se da porque escuchaste a alguien, porque alguien te convenció de hay un mundo acá que no conozco, que me gustaría conocer, porque si no está el gatekeeping, ¿viste? Que pasa mucho en lo que es la parte más que nada del tech más amplio, lo más grande, de las plataformas gigantes, de Meta, de lo que sea, siempre está ese gatekeeping. Me parece muy importante y es un rol, especialmente en esta época, donde realmente las tecnologías bajan las barreras en muchos aspectos de entrada, pero sin embargo, si no está ese empujoncito, hay mucha gente que capaz que se queda fuera. Pasa que yo creo que si tenés un pensamiento crítico y habiendo trabajado en empresas, te das cuenta muchas veces que quien está liderando esa empresa de tecnología, yo trabajé en empresas de telecomunicaciones, no sabe estrictamente cómo funciona técnicamente ese producto o ese servicio, pero saben cómo liderar y tener esa visión. Entonces, en definitiva, decís, bueno, es un ingeniero, sí, bueno, Elon Musk es un ingeniero. Y el resto ni siquiera empezó quizás una carrera de los que conocemos, los clásicos hombres blancos que conocemos y que manejan los negocios en el mundo de tecnología, ni siquiera terminaron eso. Sí, algunos tienen más interés. Tiene que ver con otras cuestiones. Ahora, sí, yo leo muchísimo, hablo con gente que se dedica a trabajar en esa carrera técnica y me cuentan. Y yo voy aprendiendo con ellos y les hago preguntas, o sea, o amigos que hacen másters o cursos de data science, y es como, pero un amigo, Juaco, como, pero ¿cómo? ¿Pero qué? Y pero entonces el modelo. Entonces se mezcla un poco lo que yo sé desde la teoría, o también me pongo a crear en Hugging Face, me pongo a verificar los modelos y a poner información. Lo hago, porque si no, ¿con qué cara después voy a hablar? Y si no sé algo, digo, no sé. Pero creo que tenemos la forma en la que se vincula hoy en día la tecnología con nuestra vida lo puede analizar un psicólogo, una psicóloga, sociólogos, políticos, estadistas, o sea, todos tendríamos que hacernos preguntas aunque sea. Sí, porque nos interpelan todos aspectos y también en aspectos muy, muy esenciales, como la identidad. Recién hablabas vos de el tema de que te roben una identidad y después te hagan un daño en lo financiero, o también en otros aspectos que pueden ser muy, muy complicados de resolver después, de probar que en realidad no fuiste vos y demás. Hay un montón que me gustaría que charlemos de eso, pero vamos a ir por partes. Quiero consultarte de un tema puntual. Nosotros somos Fundación Blockchain y siempre empezamos con lo que es la punta de la lanza, o mejor dicho, la punta del iceberg, porque más allá de la superficie hay algo mucho más amplio, que es blockchain, pero la punta es cripto. Entonces quería preguntar, ¿cuál fue tu primera interacción y cómo fue el comienzo de tu interés por ese mundo cripto en particular, para después avanzar por lo que a nosotros quizás nos entusiasma más, que es blockchain como tecnología? Cuando venía en el auto pensaba, me acordé del momento, siempre me acuerdo de eso, fue en el 2015 creo, que esto es cualquiera, esto es cualquiera, pero es así. No, pero vamos. Fue en el 2015, una amiga, una chica cumplía años, a mí me gustaba mucho salir siempre a fiestas y a bailar, y me invitó. Vamos varias personas diferentes, una diseñadora, un griego, alguien que no sabía quién era, que hoy voy a decir el nombre, es Gabriel Kurman. Gaby, que yo no sabía ni quién era, con su perrito. Una amiga mía que dije, no voy a ir sola, me voy a ir a una isla en Tigre. Entonces dije, no voy a ir sola, le dije a mi amiga. Complicado. Pero quiero ir, porque me intriga, quiero saber, es el cumpleaños de una amiga, quiere que estemos el fin de semana. Perdón, no era el cumpleaños, era Año Nuevo. Entonces íbamos ahí. Y cuando en un momento estamos camino lo escucho a Gaby diciendo números o algo al teléfono. Y a la tarde yo le pregunto, no lo conocía, le digo, ¿qué es eso? Me dice, Bitcoin, vos tendrías que empezar a entender de esto. Y me acuerdo que nos sentamos como con la pared de la casa y me empezó a explicar algo que yo no entendía y tenía muchas preguntas. Y él me explicaba lo que podía de acuerdo a mi nivel de conocimiento. Pero fue la primera vez que entré en contacto directo con el tema, pero fue cualquiera, con toda gente desconocida. Fue o en el 2014 o en el 2015, no me acuerdo exactamente. De ahí surgió que ya me fue familiar el término. Pero ahí, ¿qué fue lo que más te llamó la atención de eso? Que él decía todo el tiempo, como con mucha seguridad, esto es algo que en el futuro vas a ver.
Y yo empezaba con todas mis teorías o análisis de la historia, ¿viste? Pero hay muchas cosas que se quedaron en el medio, pero por otro lado era como, bueno, puede ser válido. Y hablaba de Bitcoin, concretamente. No me hablaba de blockchain. Que probablemente me hubiera interesado mucho más y le veía mucho más sentido por mi forma de pensar. Era eso, como su convicción de algo que iba a hacer. Está bien. Bueno, muy bien porque tenía razón. En ese sentido. Así que... Y además Gaby es economista, como que tiene un background así sólido que no es que te confirma cosas, sin embargo te hace como, bueno, es una persona que analiza. No es que le vino un chamullo y la está en esa, no. Claro, no. Sí, o sea, no solamente las finanzas descentralizadas como tal, sino también por qué son relevantes. Porque una cosa es la parte de la especulación, que bueno, es válido para lo que le interesa, pero también reconocer el valor intrínseco que hay, el valor desarrollado ya hoy, porque quizás en 2015 no se veía tanto, pero hoy ya es una realidad. Y lo único que hace falta es que, al menos nosotros, queremos que se conozca la palabra blockchain tanto como se conoce Bitcoin. Es Totalmente. un desafío enorme. Yo estoy de acuerdo. Y creo que me pasó en Ethereum Argentina o en otros eventos, que es un espacio súper endógeno. Sí. Y se habla de Bitcoin, Ethereum y yo leyendo mucho veo, esto se puede aplicar en un montón de lugares, blockchain. Esto es lo que importa. Entonces, claro, cuando yo iba a esos eventos y de repente tenía que presentar o hacer preguntas, me acuerdo que me bajaba del escenario y me decían, tiene que haber más gente como vos hablando de esto. Yo digo, mirá, no soy una experta en el tema, lo que sí entiendo es cómo puede afectar a las personas y cómo podemos empezar a generar transparencia. Y pasaba esto. Y ellos, o sea, el mismo ecosistema me decía, pero tenés que contarlo, vos sos la periodista, tenés que contarlo. Le digo, sí, tampoco es tan sencillo porque está muy vinculado con Bitcoin. Y la verdad es que Bitcoin tiene va creciendo y demás, pero tiene un historial que aparecen personajes que generan absoluta desconfianza. Sí. Entonces es como, además nos estamos metiendo con el dinero. No nos estamos metiendo con un cambio de otro estilo, es el dinero. Como en El Salvador, que sí, que se dice un montón de cosas. De Bukele estamos hablando de alguien que es un dictador, que está haciendo cosas que no son correctas, no constitucionales. Entonces, cuando podemos hacer un doble clic en el análisis, tenemos que ver, bueno, estamos metiéndonos con la plata de la gente y el dinero tiene validez a partir de la aceptación, porque si lo tiene uno, la evaluación de eso va a tener que ver con cuántos le dan valor a ese tangible o intangible. Pero me parece que sí hay que empezar a hablar mucho más de las soluciones de blockchain, estrictamente. Me encantaría. Por eso cuando me dijeron, fue como, qué bien que existe algo así, porque hay que contarlo y mostrarlo, porque también es difícil de entender. Y del lado de la gente, ¿vos cómo lo ves? ¿La aceptación o el entendimiento cuando hablamos de blockchain? O sea, claramente está totalmente ligado a Bitcoin, porque pasa eso, ¿no? También cuando sube el precio de Bitcoin es cuando más se habla en los medios, en todo lado, y cuando baja también, y cuando pasan estos personajes. Sí. Pero vos ves del lado de la gente, cuando hablas, cuando te preguntan sobre blockchain, que hay un interés ahí, o cuando les explicás. Piensan en Bitcoin. Piensan en Bitcoin. Y además se generó como toda una... Si vos analizás una secta y cómo se evangeliza con Bitcoin, son muy parecidas. No estoy diciendo que tiene que ser así o que estoy de acuerdo o en desacuerdo, pero son cuestiones que generan miedo. Ya mismo, bueno, vamos con Bitcoin, pero si hablamos con invertir, una inversión sencilla, no tan arriesgada, ya le da miedo a las personas. Aunque sé que muchas veces te dicen, bueno, pero es el rol de la persona que aprenda, sí. Está bien, lo decís vos desde tu lugar, que estudiaste en la universidad, que tenés tu laburo, y después me dan los ejemplos, bueno, pero en África hay que ver cómo se hizo eso, ¿viste? Entonces, estamos acá a la Villa 31, vamos fácil a ver qué pasa. No puede ser que WorldCoin, o sea, una situación de clientelismo, ¿no? Como, bueno, te doy dólares, en definitiva son dólares, claro, y me das tus datos biométricos. Entonces, la gente tiene miedo, pasa esto, tengo miedo. Es arriesgado, pero parece que representa mucha plata, como es una inversión. No lo ven como algo económico porque tiene una mirada más financiera, tal vez. Entonces, bueno, es para invertir. No sé qué hice, pero me recomendaron mucho de eso, ¿no? Me recomendaron que lo deje ahí, el Bitcoin que tengo, de amigos muy cercanos, que lo tengo ahí y voy a ver qué va a pasar en algún momento. Y está bien, pero siento eso, que hay miedo. Y no es que se habla de blockchain. Además que ya estamos con una palabra en inglés. Claro. Porque es difícil de imaginar blockchain, cadena de bloques, hasta que no esté en su uso. Un producto, vaya. Mucho más claro. O sea, cuando yo hice el documental de Hackers en Democracia, yo hablaba de la democracia y la utilización de blockchain. En una blockchain federal, tal vez, que esté abierta, que
podamos acceder, aunque no sepas, pero de repente que sea como se hace con las noticias. Hay algunos medios en Estados Unidos que para validar la información utilizan blockchain, pero no lo está usando todo el mundo. Pero yo escribo algo. A mí a veces me robaron cosas que escribí, notas que escribí. Entonces, podríamos decir, esto lo escribió Emilce Garzón para este medio, lo reutilizó, o sea, si lo querés utilizar, lo sacás de ahí y lo podés modificar, lo tomas como una fuente, pero que sea un código QR que escanea y de ahí te lleva. O sea, hay que empezar a pensar en cómo hacerlo sencillo y que sea fácil de entender. O sea, el user experience, claro, que no esté en inglés, que esté adaptado y que no sientan que les están mintiendo. Y eso, además, sabemos que lleva un proceso de adopción. Entonces, celebro mucho todos esos negocios, startups, emprendimientos que están haciendo eso, que están pensando en, bueno, no tiene que ver con algo monetario tal vez, podemos jugar un poco y mostrarles que pueden hacer tal o cual cosa, porque hay 1000 términos que no se entiende, da miedo. Sí, de un extremo tenés a los cositortos de la vida que terminan de manera muy burda, terminan afectando la posibilidad de que se genere una confianza en la tecnología, porque si esta vinculación existe, blockchain, cripto, y vos después pensás en las especulaciones solamente, bueno, es natural, o sea, es natural que haya una desconfianza en ese aspecto. Pero también es lo que decías vos, es el producto. La adopción de blockchain también depende mucho de los productos que se utilicen, y con producto no me refiero solamente a lo que se comercialice, sino también en plataformas que hasta pueden ser estatales o lo que sea, pero que se usa una tecnología para dar un mejor servicio que lo que hoy existe, porque es más seguro, lo que sea. Bueno, ahí ya vas a tener una barrera destruida, pero hasta que eso suceda, lo que nos queda es comunicar, lo que nos queda es mostrar los productos que ya existen del sector privado o no, sí, pero que ya están funcionando hoy y que solucionan problemas reales más allá de la especulación y del ahorro también y de lo financiero. Nosotros tenemos siempre un tema con el maximalismo, que lo entiendo. Me parece que no está mal que en una comunidad haya el grupo que habla solamente de Bitcoin y haya el grupo que habla solamente de ETH o de lo que sea. Me parece perfecto. Pero no es eso lo que pasa. Lo que pasa es que el 99% habla de Bitcoin, o el 97%, ponele, un 2% habla de Ethereum y después el resto hablan de otras cositas. Y hay personajes que se destacan por hablar de la tecnología detrás, pero no son la mayoría todavía. ¿Y por qué crees? Porque creo que no son la mayoría. ¿Por qué crees que no le dan esa relevancia? Y creo que es una cuestión material, una cuestión de veamos cómo aumenta el precio Bitcoin, veamos cómo estamos todos bullish porque llega a 100K. Ok, si eso, estamos hablando de algo de magnitud increíble comparado con los productos que existen todavía, es una industria nueva, porque blockchain como la conocemos existe ya hace, 2008. Sin embargo, en términos de industria todavía está en su infancia. Sí. Creo que cripto también está en su infancia, pero una infancia un poquito más desarrollada quizás que blockchain en aplicaciones más allá de lo financiero. Me parece que es natural, ¿no? A ver, no es que me da bronca, digo, esto está re mal. Me parece que es lógico que suceda. Lo único que nosotros queremos acelerar un poquito el proceso desde nuestro lugar donde podamos, para que, primero que nada, se entienda que hay un potencial acá. Un potencial para un montón de cosas. Vos nombraste la identidad, hablaste de una herramienta antiplagio, por ejemplo. Por supuesto. Y que quiero que lo hablemos porque también vamos a hablar de AI, y me parece que la mejor conexión blockchain-AI, que es una conexión que puede ser complicada y que entiendo quienes dicen, che, tengamos cuidado, porque puede sonar como buzzword, lo sumamos. No, yo al contrario, yo creo que es necesario que haya la instrumentación de blockchain, esta tecnología, por los problemas que trae la inteligencia artificial. Claro. Pero sin dudas, tendría que acelerar, pónganse las pilas, le digo a ustedes, yo me encargo de la parte de periodística y comunicación, cada uno hagamos nuestras cosas, cada uno tengamos nuestro rol, que es que la inteligencia artificial ya genera muchísima desinformación. A ver, antes, la inteligencia artificial es magnífica. Sí. En la medicina, principalmente. Para mí da un montón de colaboración. En lo creativo también. Ahorra tiempos. Es magnífica. Sí. Permite una roca de Marte traerla y ponerle un átomo D y una IA está entrenada como si fuera un científico. Entonces, algo que puede tardar años lo resuelve en 4 meses. Claro. De forma autónoma, entre comillas. Tiene muchísimas cosas buenas. Ahora, cuando caen las manos equivocadas, hay problemas. Hoy hay deepfakes y muchísima desinformación por arrancar. Además que en lo que es cripto también se usa inteligencia artificial para generar scams, fraude, y se usa inteligencia artificial para generar fraude en general. Entonces, sabiendo que la ficción y la realidad, por estar atravesando una pantalla, porque yo sé que ustedes son reales porque hablo, los toco, los estoy viendo, pero también podrían no creerme del otro lado, porque puede ser una simulación concretamente, y ustedes no están acá y fue todo generado por Sora. Sí. Y la realidad es que va a ser necesaria esa combinación. Yo justo estaba leyendo ayer, yo veo, por ejemplo, todas las patentes que están en Estados Unidos por salir.
¿no? Como lo que está tratando de habilitar. Y que eBay esté pensando en reducir los fraudes a partir del uso de blockchain e inteligencia artificial, o sea, acelera con inteligencia artificial el análisis, pero queda en blockchain, tokenizar las acciones de compra-venta y que no se pierdan, porque ¿qué puede pasar también? O sea, muchas estafas se generan porque alguien que está dentro de la compañía se equivoca o da sus credenciales y deja una ventana abierta, entonces de esta forma se evitaría. Quiere esta tecnología combinada de inteligencia artificial más blockchain, tenerla disponible y tal vez lo puede vender a otros. Pero eso me parece sensacional, hacer algo de ese estilo. Y, o sea, se puede. A mí me pasa que a veces digo, ¿cómo? Siempre lo aclaro. Se puede, ya está la tecnología disponible para hacerlo, generar transparencia. ¿Quién no quiere que sea más transparente? O sea, entonces, yo creo, así, no sé qué pensará por lo que decías de como si fuera hasta entre incorrecto y extraño, pero para mí la inteligencia artificial tiene que acelerar la instrumentación de blockchain para evitar desinformación, por lo menos. No, estamos completamente de acuerdo. Bueno, menos estamos, hablo en plural porque sé que lo hemos hablado muchas veces. Lo que sí quería decir era, porque a mí me pasa que lo veo desde la parte crítica de decir, bueno, loco, AI lo habla todo el mundo porque es el tema de hoy. Y también pasó con Bitcoin cuando llegó a su pico de 60 y pico mil lucas verdes. Con metaversos. Bueno, claro. Y va a pasar de nuevo cuando se acerca a los 100K. Totalmente. Entonces es como, no es solamente, porque pasa mucho, y es lo que hablabas vos de la desinformación, de alguien que abre una página de Wikipedia durante 5 minutos y se arma un reel o un TikTok donde te dice blockchain, cripto, AI, y te mete todas estas cosas juntas y termina 10 millones de views y es un referente. No es así, no es solamente las buzzwords que las combinamos, no es una ecuación, es porque hay algo detrás. Y en ese caso, quiero que hablemos bastante de AI, pero antes, cuando hablamos de blockchain, quiero que hagamos esa conexión, porque una de las razones por las cuales blockchain me parece la razón más clara de por qué puede llegar a solucionar o al menos atacar uno de los problemas que trae AI, naturalmente, que es el tema de validación de identidad. Y en ese sentido, he visto que has hablado vos de implementación de blockchain para lo que son elecciones digitales, elecciones electrónicas, como quieramos llamarlo. Sí. Y quería que hablemos de eso. ¿Eso es algo que te entusiasma a vos? Me parece que obviamente que sí, pero quiero que lo digas directamente, que nos comentes por qué te entusiasma, por qué te parece que puede llegar a ser una aplicación clara de blockchain en términos electorales. Donde, por cierto, en el mundo, no solamente acá, pero particularmente acá, es bastante analógico. Sí. Es el papel, es la sábana, es la urna, que tiene sus ventajas, por cierto, pero ¿por qué te parecería que sería un lugar interesante? Sí, hay dos capas. La primera es que en muchos países se utilizó el voto electrónico y se volvió hacia atrás. Claro. ¿Por qué? Porque todo es hackeable. O sea, si queremos ir más fácil, cualquier cosa que esté conectada a Internet es hackeable. Más cosas son hackeables. Aún no estando en Internet, conectado a Internet, como el Banelco. O sea, hay hackers que te demuestran cómo puedes hackear un Banelco sin que, aunque esté offline ese Banelco. Claro, y perdón, no solamente la cuestión de me meto en un servidor, la ingeniería social es la mejor forma de hackear a alguien. De hecho, ven la cuenta y técnicamente es un hackeo, sí, pero están metiéndote con tus datos y no es que están rompiendo un servidor. Código de por medio. Claro. No, por eso, hackeo es un montón, es muy amplio en ese sentido. Bueno, entonces en algunos países, justamente por ese hacking que existe, se volvió hacia atrás y se va a esta parte que es más analógica, que la verdad es que usamos todos celulares. También es cierto que mucha gente que no tiene Internet, creemos que todo el mundo usa Internet. No se llega al 80% de la población mundial a que usa Internet y hay lugares que tienen una bajísima calidad de Internet. Pero me parece que independientemente del color político, el tinte, el interés, si es la educación, el medio ambiente o el capitalismo extremo, no importa. Yo creo que hay un punto en común entre todas y todos, a nivel mundial me parece, que tiene que ver con la información. Y yo creo y digo que la información es libertad para poder elegir. Obviamente puede ser buena información de mala calidad, pero tener disponible información de manera accesible, fácil, eso nos va a ayudar muchísimo. O sea, yo amo Internet, me parece lo máximo y tiene que tener un monumento en cada país, me parece lo más, aunque tiene muchas consecuencias que son negativas, pero generalmente fueron positivas. Entonces, cuando surge eso de, quiero que hagamos, que decían en el canal, quiero que hagamos esto, porque siento que hay una solución y me puse a investigar y hablar con distintas personas, me doy cuenta que sí es posible. El tema es que lo tiene que instrumentar un gobierno y decir, vamos a hacerlo de esta manera. Y que puede seguir una parte analógica en el proceso, pero finalmente que termine en blockchain. Eso se puede hacer. Entonces, ¿a quién no le va a interesar? No importa su elección, su decisión en la vida política, si le interesa o no le interesa,
pero que al menos pueda saber que su voto realmente fue impactado. Eso, por un lado, democrático, y tenemos en Argentina la obligación, o no la obligación, pero deberíamos, muchos no van, pero ir a votar. ¿Qué pasa si eso como un caso que nos podría afectar a todos mayores de 18 años? Pero ¿qué pasa si además podemos, para los que son vegetarianos, veganos, que vos compras un huevo en el supermercado y te dice, sí, viene de una granja super pro y que los pollitos no pasó nada? Claro. Y es una estrategia de marketing, no tenés forma de verificarlo. Entonces, a mí me gustaría poder entrar a un lugar y ver en todos los lugares que pasó, por lo menos empezar a confiar en eso. Después hay que ver si esos lugares, o sea, empezar a generar como una gobernanza respecto a todo el proceso. Pero yo creo que si la gente le decís, mira, de una forma muy fácil, vos podés saber de dónde este huevo que estás comprando, que te está saliendo esta cantidad de plata, efectivamente es de un lugar donde se trataron bien a los animales. Claro. Lo mismo con la medicina. Lo mismo con las historias clínicas, o sea, poder tokenizar de una forma en la que la gente pueda tener acceso. Por eso surgió la idea, porque yo creo que está ahí. Y por supuesto, la corrupción, a mí me parece que coincidimos la mayoría de las personas que no queremos corrupción. No sé, ¿ustedes están de acuerdo con eso? Creo que los únicos que no están de acuerdo son los que se benefician de la corrupción. Me suena a pregunta si estás a favor del robo. Me suena a pregunta 2023. Un remember a esa época. Un flashback de otra vez. Me parece que hubo intentos de que ante ciertos préstamos a entidades internacionales, en Argentina, en cualquier país, se da una cantidad de millones de dólares y se supone que tienen que ir a ciertos lugares para beneficiar a las personas. Claro. Y ese proceso podía estar tranquilamente traqueado. ¿Y por qué yo, Emil C. Garzón, no puedo ir a verificar a dónde va? O mismo internamente. Sí. ¿Por qué yo no puedo, bueno, estos impuestos que pago, he ido a reuniones donde había gente de distintos partidos políticos y diciendo, mirá, y honestos entre ellos, nosotros no sabemos de todos los impuestos que hay en este municipio a dónde va. Claro. Y la idea la tuve yo con un amigo y seguro muchos más la tuvimos de, che, ¿y si se arma un sitio web que no sea ir a un paper, ir acá, claro, un Excel imposible y decir, bueno, a ver, año 2022, ¿a dónde fue? Y pongo mi código, pongo mi clave, mis impuestos a dónde fueron. O ni siquiera los míos, porque quizás no quiero que esté tan personalizado hacia mí, porque tenemos problemas con datos biométricos y falta de privacidad, ¿no? Pero ¿qué hizo cada gobierno, los países, cómo se están moviendo? ¿Por qué no podríamos? Claro. ¿Por qué no? O sea, ¿qué pasaría? Sí, aparte, una de las principales desventajas del voto, volviendo por ejemplo al voto electrónico, sí, la principal queja que existe es, bueno, pero no puedo confiar en esa empresa, porque finalmente lo hace una empresa. Claro. O sea, hay una empresa internacional, una multinacional de afuera, que encima son de afuera, pues son una empresa gigante también, y uno tiene que confiar, entonces dice, bueno, no voy a delegar la confianza de la democracia en esa empresa. ¿Por qué lo haría? Que tiene lógica. Vos decís, no, ¿por qué? Está bien, tiene todo el sentido del mundo. Pero existe una tecnología que puede ser hasta autónoma o creada por el mismo Estado. Hay 1000 variables para hacerlo, donde la confianza ahí ya no estamos dependiendo de nadie. No estamos dependiendo ni del político de turno, ni de la empresa que tenga la partida esa, sino de la propia tecnología para poder aplicarlo. Y perdón, auditable públicamente también. Por eso. Porque lo que vos decías de los impuestos, ¿cómo haces para auditar eso? ¿Y lo tenés que hacer internamente o tenés que hacerlo a partir de la justicia obligue, o tenés que contratar a una empresa que se dedique a auditorías de lo financiero? Todo sale plata, todo tarda tiempo. Si el sistema mismo te permite una trazabilidad en tiempo real, porque para que haya una operación, para que haya dinero que cambia de mano, eso tiene que estar trazado, y me refiero en términos de estados, donde ahí la privacidad no debería existir al menos. No. Existe hoy, pero no debería existir. Exacto. Existe porque se esconden cosas, no de manera ilegal quizás, pero porque la ley te permite. Por los vacíos. Claro, vacíos legales o por mecanismos que no conocemos. Bueno, se oscurece lo que debería ser completamente transparente. Y ahí, como dicen muy bien, no tenés que confiar en una empresa que te diga si somos buenos nosotros. Ahí tenés que confiar en la tecnología. Y para confiar en la tecnología tenés que entenderla. Es lo único requerimiento. Totalmente. Y bueno, blockchain permite eso, la descentralización. O sea, es también parte de eso. Y después confiar en la tecnología. Por eso hay que preguntarse quién está detrás de esa tecnología, de dónde vienen los fondos, qué es lo que hace. O sea, realmente conocer la historia de esas personas que están en la parte directiva de una compañía. A mí me interesa saber qué valores tiene alguien que me da su servicio, su producto, si me miente o no. Para mí es importante. Sí. Soy medio idealista. Pero bueno, por eso dejé de trabajar desarrollando productos, tal vez, y me dedico a esto y a la educación. Claro. Pero sin embargo yo miro siempre qué están haciendo cada una de las empresas porque está en mí, está en mi ADN también. Me parece que le tenemos que prestar muchísima atención y hablar así, como estamos hablando nosotros, en cualquier lugar. Volviendo al mundo Bitcoin, Ethereum,
me pasó que al no ser estrictamente del ecosistema, quizás hacía preguntas que eran, pero no entiendo por qué la filosofía esta empezó así y después está lleno de exchanges y se quedaban como, pará, ¿qué me estás diciendo? No sé, te estoy haciendo una pregunta básica que si te la hago yo, te la puede hacer pero cualquier persona que no tiene ni idea del tema. Así que está bueno replantearse las cosas como están dadas, porque además esto va a tener que evolucionar, sí o claro. sí. Sí, a ver, parte de eso es, como decías antes al principio, el pensamiento crítico, porque respetar axiomas solamente porque se volvieron axiomas no tiene mucho sentido. Está bien operar bajo ellos si te metes en una industria que no conoces, pero cuestionarlo siempre debería ser fair play, porque si no, si hay un error que o nadie lo notó, o nadie le interesó resolver, o algo que se podría mejorar, la única forma de llegar a eso es cuestionándolo primero. Y no quiere decir que estemos hablando de revolución continua, sino simplemente estamos hablando de observar pero y mejorar. Es que hay gente que... Intereses, ¿no? Gente con sus intereses, cuando ven que alguien pregunta mucho, ya se cree que es revolucionario. Está bien. ¿Y pero por qué? No, o sea, creo que lo que más queremos es poder conversar. Tratemos de estar más cerca, o sea, tenemos más puntos en común. Por eso digo que el acceso a la información de manera transparente, que reduzca la corrupción, creo que es algo que tenemos en común. Seguro, alguien que opina muy diferente a mí, hay lugares en común, estoy segura. Tengo amigas que piensan muy diferente a mí. Y somos amigas. Y tengo gente que, porque tiene ciertas formas, directamente dejo de vincularme porque me hace daño, no puedo creer lo que están planteando. Entonces termino siendo como hasta yo misma la otra cara de la misma moneda en ese sentido. Pero tengamos esos debates. A mí me encanta ahora ver las noticias y con este gobierno, con el actual, que se está notando como más charla, porque claro, estamos yendo a un lugar un poco extremo, entonces claro, se empiezan a preguntar algunas cosas que antes no se preguntaban, porque ya no hay una línea tan marcada, ahora hay que ver dónde están los grises. Y estoy segura que en esos grises tenemos un montón en común, todas y todos. Absolutamente. Hay algo que, y ahora que nombras el gobierno, no para política, sino por una cuestión de actualidad. Sí. Y es que el presidente habló de, si no sale la ley, vamos a hacer una consulta popular. Y ahí te lo traigo con el tema de las elecciones digitales, electrónicas, a partir de tecnología blockchain, porque te lo tiro para que me digas qué te parece. Porque yo sí me pienso, si nosotros decimos, che, nos gustaría que todas las elecciones que hagamos sean electrónicas, sean con blockchain, sean con el teléfono, es un montón. Y entiendo cualquiera que te diga, ni en pedo, no me quiero subir a esa, no te voy a apoyar. Pero yo lo que pensaba es, se nombró el concepto de la consulta popular, que si bien si la hace el presidente no es vinculante, pero no importa, porque tiene una idea de representatividad de esto es lo que piensa el pueblo. Si votó suficiente cantidad de gente en una consulta popular, se supone que debería ser respetado, creería. Entonces, para no hablar de elijamos al presidente con el teléfono y que esté en blockchain, ¿qué te parecería como idea? Te lo tiro no porque sea un proyecto, sino para charlar. Laboratorio claro, es un mini think tank que no hagamos sé si puede salir porque nos van a robar la idea, nada, mentira. No, igual ya existe porque estamos hablando de casi lo que se hace en las DAO, pero para agarrarlo de, bueno, consulta popular sí o no a ley X. No importa lo que diga ley para no meternos en la parte de la política. Ley X es muy controversial. Consulta popular, pero para no tener que ir en el gasto de otra elección, de los fiscales, de todo el aparato electoral, que sea con una identidad corroborada a partir de blockchain, donde los datos se protegen y donde, por ejemplo, el voto mismo puede ser generado, pero no puede haber una trazabilidad de la identidad junto con el voto, porque está encriptado. Todo lo que conocemos cómo funciona, como también funciona poder transferir cripto de una wallet a otra, protegiendo una entidad, pero que en sí el activo que se mueve, eso es lo que se traza y no la identidad de quien lo va. Bueno, todo eso. ¿Te parece que hay una posibilidad ahí? ¿Te parece muy ridículo? ¿Y también te parece que esto podría ser algo potable para el público en general? Es un montón, ya Primero sé. Pienso que la democracia, que es hermosa, tiene que dar un paso más, de tener más representatividad, efectivamente. Porque como venimos confiando entre personas así sin transparencia y demás, a veces digo, che, una IA quizás no es esto que vos estás planteando, pero che, si desde casa hay una IA a la que todos le transmitimos, bueno, ya hubo ideas de eso. Taiwán se maneja de una manera también bastante particular con este tema. Primero eso, ¿no? La democracia, yo creo que podemos darle un salto más, unas exigencias mayores. Y es un modelo que se quedó por lo menos 200 años para atrás. Sí. O sea, fue 200, llegamos hasta ahí y dijimos, bueno, hay papel, lo podemos imprimir, hay una imprenta, la evolución fue una boleta. Antes era levantar la mano. Un sobre, en un momento dijeron, no, pero usamos un fax y lo podemos mandar por fax. Mirá. Y ahí después, y ahí upgrade. Hasta ahí quedamos. Claro. Bueno, por eso, sí, estamos en otro contexto mundial, me parece, con más acceso a la información y demás. O sea que le podríamos dar un salto, exigir un poco más, salir un poco de la idea de, bueno, quien gobierne es el salvador o la salvadora. Claro. No, le tenemos que exigir. Hey, vos dijiste que iba a hacer esto, ¿qué onda? Hagamos unas pruebas.
Me estoy metiendo en lo político, no importa. Vuelvo. No, pero no dijimos partido por ahora, así que. No, porque eso lo creo en general. O sea, creo que si alguien va a gobernar un espacio, tiene que atenderse, en el caso de Argentina, en el hospital público al que dice que va a ir. O sea, tiene que vivir en ese lugar. Lleva a tus pibes, a tus hijos a la escuela pública y vas a saber realmente cómo enseñan ahí. Y te va a dar ganas de mejorarlo. Claro. Pero bueno, eso es una opinión mía que generalmente cuando lo digo, algunos se asustan y dicen, no, es un montón, pero es la persona que va a gobernar y después qué decisión va a tomar. Entonces, yendo a lo que vos estabas planteando, hay un punto importante que es el de la información para tomar una decisión. Uh-huh. De las personas, los seres humanos estamos sesgados. Sí. Entonces, lo que habría que hacer antes es que realmente no tengo la respuesta, porque es una cuestión de trabajar con muchos equipos de ética, considerar que la verdad no existe, que son todas múltiples perspectivas y aristas por cada visión que haya. Pero creo que el manejo de comunicacional y de propaganda puede afectar muchísimo a esa decisión que tome esa persona, que sí va a ser representativo, comillas, tal vez es representativo, porque en definitiva es tomar un lineamiento de alguien que está planteando y vos vas a elegir, no es que tenés tantos millones de posibilidades con los millones de personas que hay. Sí, es binario en el caso de una consulta popular, normalmente, sí o no. Exacto. O capaz que hay una tercera opción, pero no va más allá de eso. Entonces, me encanta que exista esa idea, pero no sé si las personas, de donde sean, estamos con tanto interés como para informarnos de una forma más limpia, que además no está siendo muy fácil con las redes sociales. Sí. Con lo cual no sé si es la solución, me parece bellísima, me parece poética, me encanta, pero no sé si a un nivel país hoy se puede, porque no creo que exista la maduración de pensamiento crítico y que le estamos pidiendo un montón. Yo porque trabajo y soy periodista, pero yo hoy pensaba, cuando yo estaba encerrada en un lugar o en mi casa, todo el día laburando para otra persona, estoy pensando en eso, termino y no quiero saber de un montón de cosas más. Entonces yo le voy a pedir a alguien que tenga un pensamiento crítico cuando tal vez está trabajando 12 horas, se toma el colectivo y está cansado y quiere estar con su familia. Le voy a pedir esto, le voy a exigir un montón. Por eso cuando dicen, mirá quién votaste, no te voy a culpar de mirá quién votaste. Es lo que pudiste hacer y me parece que tenemos nuestra responsabilidad como comunicadoras y cada uno que tiene su tiempo de generar debates. Con lo cual, a tu solución me encanta. Estamos me encantaría. Lejos, ¿no? Pero este es el tema, ¿viste? Cómo los sesgos nos terminan pegando para tomar una decisión. Y no creo que alguien tenga más valor su voto uno que otro tampoco. Aparte de una cuestión, y que lo nombraste vos antes, que es, si lo vemos en términos estadísticos, quizás nos confundimos, porque hay más teléfonos que personas en la Argentina. Sin embargo, eso no quiere decir que todos tengan acceso a un teléfono, capaz que un teléfono que puede correr todas las aplicaciones últimas. Por supuesto. Y si bien las aplicaciones que, por ejemplo, tendrían que ver con el estado de la identidad, deberían estar generadas, deberían estar programadas para que funcionen en el teléfono más limitado, sin embargo, también tiene grandes dificultades. Entonces, hay una cuestión ahí que decías vos de, no solamente la cuestión de información, sino que nosotros lo planteamos como una utopía o como algo para llegar, porque hay que plantear cosas para llegar, horizontes. Sin embargo, en el momento que vos le decís, bueno, pero hagámoslo, ahí ves que hay 1.000, 2.000, 3.000 desafíos que resolver antes de que poder hacerlo. Ya el KYC sí. Es un tema. O sea, porque en países donde voy a El Salvador, pero cuando estuvieron con este plan de Bitcoin y la playa está de Bitcoins y demás, y que esto más que nada es para atraer inversión extranjera, que no logró muchísima más inversión extranjera en definitiva, pero mucha gente, o sea, se utilizó el documento de gente que no había entrado no me acuerdo si era Chivo, me parece Sí. Que se lo había utilizado otra persona, su propia identidad. Entonces, ya desde ahí no está funcionando. O sea, si queremos implementar eso. Entonces hay que trabajarlo desde la tecnología y trabajarlo desde lo que es growth marketing, que tiene una mirada mucho más sociológica y analítica, psicológica de las personas para que consuman más y que lo usen más. Entonces, va a ser importante también en ese caso que hayan distintos equipos de ética que lo analicen. Que hoy no hay un montón de equipos de ética en un montón de plataformas o no se les presta atención a los papers que pueden llegar a sacar. Claro, es interesante porque quizás antes de poder lanzar siquiera una beta de cualquiera de estos sistemas, habría que poner unas condiciones como, por ejemplo, definamos qué es la brecha digital de manera clara y hasta que no lo tengamos solucionado al menos de una forma fundamental, no podemos avanzar con esto, pues estamos hablando de lo más fundamental que hay, que es elegir el futuro de tu país, de las instituciones de tu país. Sí. Si hay una limitación necesaria donde vos no podés acceder a un teléfono o a la aplicación que necesitas para validar tu identidad o lo que sea,
y ahí ya no estamos siendo democráticos. Sí. Ahí estamos separando las poblaciones y es como, de nuevo, lo planteás y antes tenés que plantear los miles de desafíos a solucionar, ¿no? Sí, y lo bueno es que, bueno, justamente plantearlo, igual también se puede empezar con modelos mixtos. Claro. Donde Sí. no ir a un 100% a 200 Zonas y nada. chicas. Claro. Y también eso, lo bueno que también se puede aplicar, por ejemplo, en modelos de presupuesto participativo, en Totalmente, municipios. sí. O sea, hay mucho, ¿no? Hasta llegar hasta esa Sí. utopía final del presidente. Sí. Sí, por ejemplo, hay un terreno baldío en tu ciudad, ¿qué se hace? ¿Una plaza o se hace otra Claro. cosa? No sé. Claro. Y votemos por eso los que Sí, viven, los hay que un tienen... smart contract y Claro, sí. los que están en este código postal, votan ahí y sus datos están protegidos. Bueno, eso sería como el paso 0.1 y después el paso 0.2 es otro. Es un camino, obviamente, ¿no? El objetivo es cómo hacemos para darle esa vuelta a la democracia, una vuelta de tuerca. Pero bueno, sí, es verdad. Es Sí, un sí, montón. lo importante ahí es entender que existe una tecnología que lo puede Claro. aplicar Sí, eso. sí. Y ahí también es lo que vos decías, si quiere decir la responsabilidad de los comunicadores de explicarle a la gente qué es esta tecnología, cómo funciona, no solamente para este tipo de proyectos, sino también, bueno, para, como hablamos antes, los scams que puede haber dando vueltas por ahí. Hay que mantener cierta veracidad. O sea, a mí me ha pasado hasta por desesperación, ¿no? De, uy, esto es lo último que pasó y yo lo tengo que contar. Y después es como, pará. Andá a buscar el documento, léete todos los artículos. Lleva más trabajo. ¿Qué quiero? ¿Popularidad o verdad? Bueno, yo elijo Difícil en un acercarme. mundo donde una noticia dura Además, 45 minutos. Además, sí, Claro. encima. Pero bueno, creo que tiene que ser, viste, sólido. Más allá de mi labor, siempre intenté, me equivoco, pero siempre intenté como cuidar que sea veraz y que me pregunten y también decir no sé y también decir, che, esto cambió. Claro. Es el rigor periodístico, el rigor académico, que algunos pueden no tenerlo y les va muy bien, pero nunca van a estar a la altura de los que comunican efectivamente y los que comunican mejor, ¿no? Y es que se cae en la dictadura del algoritmo. O sea, Claro. es así, un sistema algorítmico que te Absolutamente. manipula. En ese sentido, y hablando de el rigor y la verdad como concepto, más allá de las definiciones, lo que me interesa es hoy, donde la verdad se cuestiona porque no podemos saber si lo que estamos viendo o es una fake news o es un periodista que fue recreado con AI y su voz, porque especialmente los periodistas son las presas perfectas porque hay miles y cientos de miles de horas de ellos hablando y gesticulando delante de una cámara, o sea que para un modelo predictivo generar un Facilísimo. modelo 3D de eso es... Sí, y me parece también que hay otro peligro que es como el menos provocado de forma malvada, pero hay un peligro que es que no te muestra también el algoritmo al querer mantenerte ahí, no te muestra lo que no querés escuchar, o no te muestra lo que vos no piensa que vos no querés escuchar. Las cámaras de eco. Claro, entonces vos siempre estás en ese mismo mundo. Bueno, yo cuando hablé de, no sé si el año pasado o el anterior, sobre el aborto, yo ya sabía en mis redes, en mis historias, decía, esto no se va a viralizar nunca ni nada, pero bueno, yo lo voy a hacer igual. Que fue un momento en el que Google estaba empezando a rastrear, esto es pésimo, ¿no? Pero que rastreaba quiénes habían comprado, se acercaron a una farmacia, o sea, había con unas aplicaciones que daban su información según cómo... Bueno, toda una triangulación. Y por otro lado, Meta, que también estaba como trabajando en no dar tanta información. O sea, si vos... Había un caso de xenofobia dentro de Meta, quizás no trataban de que no se dé a conocer. Entonces pasaba eso, como bueno, ¿qué digo? ¿Lo que es sensacionalista, clickbait? Claro. ¿O digo algo más serio? También la gente obviamente no está disponible para escuchar eso. A mí me súper interesa, pero a otro le interesa el fútbol, a otro le interesa la moda, a otro no le interesa nada porque le quema la cabeza. Y es válido, ¿no? Absolutamente, sí. Pero creo que con el tema de informar y de la idea de la verdad, es como mismo la inteligencia artificial define qué mostrar y qué no mostrar en todas las plataformas. Sí. Y a veces es más duro escuchar cosas que no queremos. Después hay otras que son muy conspiranoicas y como que digo, wow, qué tecnofobia. O sea, es hermosa la tecnología, pero es como que hay que ir eligiendo qué camino vas a hacer y amigarte con eso. A mí me costó mucho decir, che, para mí sería mucho más fácil hablar del truquito de TikTok, de WhatsApp, pero no, elijo otro camino y de hecho en los lugares en los que trabajo me dicen, seguí, o sea, te bancamos en esto que vos hacés y cómo lo pensás. Hasta ahora nunca me pasó que me dijeran, mira, esto no.
Claro. Igual, si me dijeran esto, no, yo tengo mis redes y mi marca personal. Hoy creo que es un campo un poco diferente. Igual no sé qué me habían preguntado. No, yo quería hacer una conexión con AI, ya que lo mencionaste, para hablar un poco de eso. Y te voy a hacer una pregunta que parece un pie para un TikTok que tiene el objetivo de hacerse viral, pero que me interesa la respuesta, no es solamente el pie. Que es, en términos de AI, ¿qué es lo que vos hoy identificás como lo que más te entusiasma personalmente, lo que querés ver que suceda en el mundo, en el universo de la inteligencia artificial? Ya me acordé. Ah, bueno. Y voy a ir después también a eso. Dale, vamos. Lo de los periodistas y la IA. Yo misma propuse en un momento, grábenme, me pongo 4 outfits, que de hecho igual se podría modelar en 3D, pero sería un montón. Sí. Entonces, me pongo 4 outfits, usamos el estudio y nada, yo no tengo que venir siempre, entonces ahorran en costos, bueno, todo un análisis. Fue como, bueno, sí, pero no. Bueno, digo, es que sería re tecnológico eso. Sí. Yo misma lo planteé. ¿Por qué? Porque yo me ahorraría tiempo, pero además lo que va a decir esa imagen computarizada es algo que yo defino. Claro, lo aprobás vos al menos. Claro, La firma la tenés vos. es mi guión. Es mi guión, es mi análisis, es mi forma de ver esa información. Entonces a mí no sentía que me afectaba. Sentía que iba a ser, obviamente que sea lo más parecido a mí misma, era usar una IA. Claro. Así que yo creo que la locución, el periodismo se tiene que ayornar, pero la veracidad de la información va a requerir llamar por teléfono y decir, che, ¿qué pasó? Y todo esto que no estoy suponiendo que del otro lado hay una IA con la que estoy hablando, ¿no? Claro. Pero juntémonos, hablemos. ¿Qué es? Porque ahí va a estar lo verdadero. No sé en qué momento va a ser como un quiebre y que hay cosas que no se van a poder hacer ya más a distancia porque va a haber mucho scam y yendo al futuro de la inteligencia artificial, ¿qué cosas yo quisiera? A mí no me gusta mucho hacer futurología porque de repente parece que va hacia un lado, claro. Viene una pandemia y nos cambia las reglas del juego. Sí. Lo que yo noto es que hay una tendencia muy fuerte en despidos porque, por supuesto, que hay tareas que se pueden hacer de una forma mucho más automatizada y fácil y sencilla, pero no veo que... Creo que eso que aumenta la concentración de poder y dinero en ciertas personas. O sea, están mostrando realmente quiénes son. O sea, todos los colores washing, pink washing, green washing, los colores que quieras, diciendo que que piensan en sus equipos, nuestros empleados no, nuestros colaboradores, o sea, el nombre que quieras. Y a la hora de pensar en el sistema es como, bueno, pero... Así suben, cada vez que despiden o suben las acciones, en general suben. Eso, sí. Entonces, yo creo que hay que acompañar la inteligencia artificial con alguna forma de cubrir esa problemática de una renta básica universal, o sea, pensar un modelo paralelo. Sí, me imagino, por supuesto, warehouses, o sea, lugares de depósitos todos con robots humanoides o no, usando que tienen IA muy potente, pero sin dudas, y de hecho, sí, me da bronca por la gente que se queda sin trabajo, pero por otro lado me parece buenísimo, acá me pongo idealista otra vez, pero que las personas estén mucho más educadas y capacitadas, vinculadas con el mundo STEM, entonces no vas a estar cerrando una caja, claro, sino que vas a estar pensando en cómo podemos cambiar este problema del cambio climático, tener otras discusiones, empezar a pensar qué hacemos con el agua, qué hacemos con la democracia, con la educación, claro, y hacer más felices. Ese es como mi ideal. Ahora, como viene la mano hasta ahora, datos biométricos, falta de regulación. Yo no digo que la regulación no puede frenar, la regulación tiene que acompañar, pero claro, no estoy de acuerdo que muchas veces escucho esto de, no, primero tiene que salir y después se regula. No. Porque esa es la lógica que tenemos de internet de hace rato y hoy, a mí no me pasa, pero veo a chicos, chicas, nenitas, netos grooming, o sea, hay un montón de problemas muy graves que los padres, madres, familiares, adultos no saben cómo manejar porque no conocen, porque le hablas de una plataforma y no conoce. Entonces, creo que esto de los códigos que estén abiertos, de los algoritmos, tienen que estar y va a tener que continuar sin que perdamos nuestra humanidad, que eso va a ser lo más difícil, porque yo no sé cómo pensar sobre una nena, un nene de 4 o 5 años que no sabe que el mapa es Google Maps y ya, ¿entendés? Entonces, creo que vamos a también tener que empezar a cambiar, vamos a usar mucho más anteojos, o sea, porque no vamos a estar viendo bien, las pantallas nos queman la cabeza. Creo que nuestro sistema nervioso no está listo para el nivel que avanza la inteligencia artificial y creo que va a haber que hacer un trabajo de filtración muy, muy, muy fuerte
porque en un momento todo va a estar muy parecido, como si fuera una multiplicación made in China. O sea, la información que toman se va a replicar y se va a replicar, entonces tienen que haber datos sintéticos para que también esos datos sintéticos, cómo están conformados. Creo que va a haber una regulación vinculada con derechos de autor, pero lo veo un poco complicado. Insisto, me encanta la inteligencia artificial, nos ayuda todo el tiempo. Sí, sí, sí. Pero la generativa y la autónoma, y que demos por sentado que eso tiene que salir al mercado sin ver las consecuencias. Está pasando con los vehículos autónomos. O sea, no tenemos muchísimos vehículos eléctricos en el mundo. Un montón no hay, o sea, y menos en los países subdesarrollados. No es que el mercado está lleno de vehículos eléctricos. Le estamos dando foco a vehículos autónomos que usan IA. Pero me parece que si tenemos que ir con prioridades, me parece que es ir a las energías renovables o alternativas. Entonces, desarrollo de ese estilo. Y después vas a San Francisco y están los vehículos autónomos teniendo accidentes cuando deberían probarlo en un lugar con mucho más cuidado, que no hayan transeúntes, ciclistas que se lo lleva puesto. No murió nadie por ahora. No, pero ha habido cortocircuitos. Sí, claro, entonces creo que no nos tiene que llevar por delante el negocio y el mercado sobre las personas. Ese es el tema. Entonces, la IA tiene que continuar, pero tiene que tener algún tipo de... Y no sé si la regulación... Son de los políticos que no conocen cómo funciona la tecnología y que están negados a la tecnología. Entonces ahí va a haber que hacer una renovación, ¿viste? No digo que es por la edad. Tiene que ver con el interés, con el miedo y también esto del debate, que me parece que no se da. Quizás el único vínculo con la edad es que es más probable que alguien de una cierta edad no esté al tanto de estas cuestiones por una cuestión estadística. No quiere decir que no haya excepciones. De haber gente que debe tener 100 años, que debe saber más que todos nosotros juntos. Sin embargo, existe y pasa mucho también en quienes terminan tomando decisiones de regulación, decisiones de leyes. Que esto, la verdad que no quiero terminar con el hito de frase argentino, pero es un tema. Es todo un tema. Porque realmente, y no sé, estaba pensando mientras decías, hace poco Vitalik, que estuvo acá en Argentina, que estuvo con Santi Siri, él te dice algo que me pareció muy particular, que lo escuché en otros tipos que capaz que saben del término del mundo tech, que son emprendedores estamos hablando de un nivel muy alto, que no son aceleracionistas en todo, excepto que hacen AI. Y creo que hay un punto ahí. A mí también me entusiasma. Y la pregunta filosófica de, ¿puede ser que estemos a punto de crear algo que supera cualquier capacidad humana, hasta comunitaria? Puede ser que estemos a punto de hacer eso. Pero no hay nada que sea gratis. Todo tiene una contracara y todo tiene un costo. Es que decís estemos. Claro. Vos, nosotros no estamos haciendo pero nada. No. ¿Quiénes son los que están detrás de eso y con qué intereses? Y quiénes son los primeros y los más beneficiados también. Ese es el punto, me parece. Y cuando mirás la historia de estos emprendedores actualmente millonarios, ¿qué interés tienen sobre eso? O sea, ahora se habla de Neuralink y el chip, pero ya hubo otra empresa que lo hizo antes. Entonces también hay todo un tema mediático que hoy son rockstars y lo adoramos. Adoramos a Google, adoramos a Internet, pero fueron creados por personas. Entonces, no me da miedo la tecnología, a mí me sigue dando miedo las personas que lo crean y con qué fin. Eso simplemente. Al final del día, las tecnologías más disruptivas van a necesitar o una regulación o también simplemente acciones que compensen por sus consecuencias igualmente disruptivas. Como vos nombraste el ingreso universal. No es la única, pero es una que sería muy disruptivo si se aplicase de manera realmente universal, que cambiaría la forma en la que entendemos el trabajo y la remuneración y cómo manejamos nuestras finanzas individuales, pero que si realmente la inteligencia artificial va primero a reemplazar los servicios, por ejemplo, la atención al cliente, que es una parte enorme de la economía, especialmente de la economía argentina, ¿qué vamos a hacer? No podemos atacarlo de a poco. No es que no podemos sacar una vez. No, vamos a tener que atacarlo realmente y de manera seria y rápidamente, porque las consecuencias van a ser desastrosas si realmente se puede reemplazar fácilmente todo lo que es el sector de los servicios, por ejemplo. Es un montón. Es un tema. Por eso lo dije. Es un tema. Sí, hay que analizarlo, no dar nada por sentado, hacerse preguntas y no tener miedo si todos en la mesa opinan distinto y vos querés decir algo, decirlo igual. Absolutamente. Y una cosa que lo quería nombrar y estamos más o menos cerrando, porque vi que lo hablaste vos, el tema de los sesgos en las inteligencias artificiales, más que nada en los LLM, que son muy puntuales, y me puse a ver porque estaba intentando recordar uno de los primeros casos de esto que se podía ver. No los primeros históricamente, porque hubo modelos predictivos de texto
en los 60, pero sin embargo estaba pensando en 2016 porque lo vi directamente, que es Microsoft tuvo un chatbot que le decían AI porque no era un Large Language Model, pero era parecido, que se llamaba Tay, no sé si lo conocían. Lo escuché. ¿Qué pasó? La parte conversacional la desplegaron en Twitter. Y en Twitter, más que nada por el palo 4chan, lo terminaron haciendo de extrema derecha, racista. Todo ese, Tay. sí. Uno de los primeros. Sí, ¿Qué hizo Microsoft? Sí. Lo mató inmediatamente, creo que duró 12 horas o lo que sea. Sí, Google ahora también con uno de... Bueno, y eso iba. Y está en la otra parte de Gemini, con la generación de imágenes, donde porque quisieron, creo que habrán aprendido de Tay y de otros modelos, y quisieron decir, bueno, pongamos reglas donde no puedan meterse un grupo y hacer que termine siendo una supremacía de la raza blanca. Pongamos reglas de diversidad. Y después terminaba generando, no sé, el ejemplo de mucha gente que se burlaba era, generamos una imagen de realeza inglesa en el siglo XVIII y te generaba gente que imágenes que no serían históricamente correctas. Y ahí también están los sesgos de no solamente los modelos y las databases que tienen, sino también de lo que van aprendiendo con interacción y de las reglas. No sé, te lo tiro como un tema para charlar, porque los sesgos me parece que son unas cosas que hoy limitan y que hoy, bueno, tenemos que darles bola porque quizás ahí terminamos pudiendo ver qué modelo, qué empresa está desarrollando el mejor modelo y el más útil, ¿no? Igual me hace pensar porque de forma positiva en algo me acabo de dar cuenta que es que gracias a que eso pasa, estamos dejando a la vista nuestra humanidad. Claro. Nuestra humanidad que esté conectada a Internet. Aprende de nosotros lo mejor y lo peor también. Exacto, aprende lo que se le da, los datasets que reciba. Entonces es como que lleva a la reflexión. Google en general trata de tener mejor prensa, en todo sentido, a diferencia de otras plataformas que no lo hacen así. Sí, como X, ponele. Por ejemplo. O Meta mismo, o sea, no tiene el mismo. Meta como no lo maneja tan bien como lo maneja Alphabet, una corporación gigante, una mega corporación con sus distintas unidades de negocio. Entonces va con otro ritmo y de hecho se ha equivocado varias veces con Bard mismo, ¿viste? Con falta de control, los statements que tiraba en las conversaciones no estaban correctas. Sí, zaraza completa a veces. Claro, forma promocional que no iba. Pero me hace pensar eso, como bueno, nos está dejando a la vista algunos temas a conversar, porque estas imágenes que generan que no corresponden a la realidad, cuando son pedidas, los prompts buscan en ese sentido, estaban buscando que... Te hacen pisar el palito, básicamente. Sí, entonces es como que me parece que nos hace reflexionar respecto a esto. Nos expone. Sí, y le estamos otra vez pidiendo a la tecnología algo que en realidad viene de la educación desde casa, claro. ¿Entendés? O sea, que alguien se queje y le llame la atención, tiene que ver desde casa. O sea, nosotros somos, no sé ni de dónde son, ni idea, nos conocimos en vivo Sí, acá. Pero pasa muchas veces que te cruzas con gente que decís, no estudiamos en el mismo colegio, ni siquiera somos del mismo país, tenemos puntos en común, tal vez no leímos lo mismo. ¿Dónde viene? Tal vez viene desde la casa. Entonces, cuando una IA está generando, es como, ¿qué inputs le estamos dando? Y esto, ¿qué reglas? Y que es para discutir, porque una plataforma va a definir esas reglas. ¿Con quién más habla? ¿Habla con universidades? ¿Con quién? ¿Con quién qué? Entonces es como una mezcla entre yendo a blockchain, como esta cosa de libertad, pongámosle, pero por otro lado se necesitan todavía reglas para vivir. Si no es una anarquía total y puede pasar cualquier cosa. Yo no creo en esto que se acomoda naturalmente de forma positiva. Se acomoda. Y mucha gente puede quedar en el medio o no. Sí. Así que me hiciste pensar en esto, que nos está dejando a la vista. Sí, nos expone mucho realmente, porque en principio, y a menos que logremos que evolucione dentro de algo superior, bueno, es un reflejo de todo lo que somos. Es que lo bueno, lo malo. Tiene un aspecto moral y ético la tecnología, porque está creada por personas. Entonces, a medida que vaya generando, vos recién dijiste, bueno, puede ser que sea superior. ¿Superior respecto a qué? Claro, claro. Es como, no hay nada definido, ni aunque fuera un extraterrestre que viniera, viene de otra dimensión, planeta, y no es un ser humano. Entonces es como, hay mucho trabajo por hacer, y creo que estamos yendo a una velocidad que hay que tener mucha atención. Claro. Hay que tener cuidado con el aceleracionismo porque nada es gratis, decíamos. Todo tiene un costo. Totalmente. Y lo terminamos pagando nosotros. Y no solamente nosotros, sino lo pagamos más nosotros que quienes después se benefician más por estas cuestiones. Hay que tener cuidado. Sí, sin pensar que somos tecnofóbicos y que no queremos la tecnología. No, porque ¿qué pasa siempre? No es binario. ¿No estás acá? ¿Estás acá? No. Claro. Charlémoslo. Absolutamente. Nos estamos quedando sin tiempo.
La verdad que vas a tener que venir en otro momento para hablar solamente de AI y de todas las cosas, porque vamos a hablar de muchos temas, pero obviamente... Aparte del ritmo que avanza, va a haber. Lo hacemos Claro. 2 meses y ya Si va a haber venías- 4 plataformas nuevas. Exactamente, en 2 meses tenemos que hablar de qué pasó con la nueva, de qué cagada se mandó Google de vuelta, lo que sea. Puede ser. Bueno, cerramos. Muchas gracias por venir. A ustedes. Te quería preguntar dónde te podemos encontrar en redes, así... Si quieren cuidar sus datos, hagan ego surfing Ok. y pongan ustedes su nombre y apellido o su quit o algún dato y se van a encontrar y van a ver toda la info que tienen. Y en mi caso, si ponen Emil C. Garzón con S o Emi Garzón, ahí van a encontrar en todas mis redes sociales. Perfecto. Bueno, muchas gracias por venir.